de aquel entonces, que debe haber, yo creo que unos cuantos de aquel entonces, contaba el experimento que se hizo en una jaula de monos, con 5 monos, donde pusieron un racimo colgado en el medio de la jaula y una escalera que daba al racimo de bananas. Y cuando un mono subía, se rociaba de agua helada desde afuera a los otros 4. Así que noten el patrón. Hay una escalera, un racimo de bananas, una jaula, 5 monos. Cuando cualquiera de los monos se anima a subir la escalera para agarrar una banana, desde afuera rocían con agua helada a los otros 4, no el que está subiendo la escalera. Esto genera un comportamiento en los monos, que es, la próxima vez que cualquiera de los monos ve que uno de los monos quiere subir la escalera para agarrar una banana, lo tiran para abajo porque nadie quiere ser mojado. Ninguno está dispuesto a ser mojado con agua helada, pero después reemplazan a uno de los monos. Ya los 5 tienen ese comportamiento. Ya los 5 fueron rociados con agua helada porque uno de ellos intentaba tomar la banana. Así que después reemplazan uno de los monos. El mono nuevo, ¿qué hace el mono nuevo? El mono nuevo lo primero que va a la banana, le agarra a los otros 4 y dice, ni se te ocurra, y lo tiran para abajo. Luego de un tiempo ya no hay más agua helada. Ya no se los tortura más, nunca jamás, y uno a uno va reemplazando los monos. Hasta que son 5 monos nuevos. Se mueren de hambre, pero nadie toca la banana, nadie sabe por qué, pero el que quiere subir se lo baja de inmediato, porque hay una ley en la jaula no escrita que está allí, implícita, que es, aquí nadie come bananas porque aquí siempre se hizo así en esta jaula. Nadie fue rociado con agua helada, hay una generación entera de monos que nunca pasó por el experimento, pero se dice, atacamos a quien sube la escalera porque siempre se hizo así en esta jaula. Lleven esta dinámica a la iglesia y es terrorífico. Lleven esta dinámica a la casa de familia y es patético. Porque hay cosas que se hacen en una familia y sí, ¿por qué la hacemos? Porque así siempre se hizo, decía mi abuela. Así siempre se hizo. Y ella cortaba la tarta de una forma o la pasta de una forma y así siempre se hizo. Y no había explicación lógica. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué cantan esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué la Santa Cena la sirven así? Porque así siempre se hizo. Como decía mi pastor alemán, no está en la Biblia, pero debería estar. Y entonces defendemos lo indefendible, lo que no está escrito en ninguna parte. Y la Biblia habla de esta dinámica social cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo suelo dar un seminario, el más reciente que estoy dando se llama A Corazón Abierto, donde digo siempre que las ovejas siempre siguen el movimiento hipnotizador de otras ovejas. No todas ven a un pastor delante, no todas levantan la mirada. Si uno ve cómo funciona el rebaño de las ovejas, hay un grupo muy pequeño que sigue al pastor. Las demás siguen traseros de ovejas. Todas miran traseros de ovejas, están mirando traseros y capaz que alguna se descarría, como dice la Biblia allá adelante, y todas se descarrían tras los traseros descarriados y nadie piensa que el pastor no está delante. Todos dicen, no podemos estar equivocados, tantos traseros no pueden estar equivocados. Y todos van para el mismo sitio. Entonces eso es la cultura, lo que representa la cultura rancia, lo que representa, bueno, acá se hace así y porque siempre se hizo, no hay una explicación muy lógica, lo puedes reconocer cuando te dicen, bueno, yo creo que estamos yendo por buen camino porque van muchos por ahí, pero que haya una mayoría no significa necesariamente que sea un buen camino. Y el Espíritu Santo ayer, cuando yo escribía estos mensajes, el de la mañana y el de ahora, me hacía un marcado énfasis respecto al tiempo, a la temporada profética que está viviendo esta congregación, nosotros como hijos del Rey. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? ¿Qué quieres que le diga a tu ejército? Y Él me hacía un marcado énfasis, una y otra vez, dile que yo estoy gestando una generación distinta de valientes, una casa de valientes. ¿Qué es una casa de valientes? De gente que a lo mejor va a tener que emprender, hacer, proyectar cosas que la religión no va a entender, que la tradición se va a oponer, pero Dios está determinado a que seas una persona única, con capacidades únicas, con talentos, con dones y con una unción única. Yo sé que esto nos cuesta porque siempre, insisto, tendemos a mirar lo que otros hacen y decimos, es que siempre en esta jaula así o así. Número 1, no estamos en una jaula. Número 2, no somos monos. Número 3, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén si lo creen. Así que desde muy jovencito, este servidor que les habla, este sencillito argentino,
Yo decidí pensar por mí mismo, comprar mi libertad. No es que sea un rebelde ni quiero reinventar la rueda, pero siempre me opuse a esa jaula de la religión porque no la entendía. No porque sea más inteligente que la media, sino porque siempre me costó entender que se hacían cosas porque sí, que había cosas que se tenían que hacer porque acá siempre se hizo. Recuerdo que cantamos en nuestra iglesia un himno. Los himnos son increíblemente ungidos. Y siempre que cantamos Yo me rindo a él o el Monte Calvario, tiene una unción, parece que nunca se fue la unción ni del compositor, ni de la letra, ni de la canción. Sin embargo, a veces pasaba cada uno a cantar, cada uno, que Willard y yo somos el dúo Pavarotti, ¿qué puedo decir? Plácido Domingo, exacto. Unas gallinas pasaban a cantar. Y no es que no había gente capacitada, pero pasaba uno y decía, no me escuchen a mí, escuchen la letra, decía. Como dijo un amigo, repartí la letra desgraciada y ahorranos el dolor de oído. ¿Por qué la dejan cantar? Porque esa hermana siempre cantó. Nadie se preguntó, nadie le dijo, hermana, usted sirve para cualquier cosa, menos para cantar. Pero nadie se atrevía a decirle porque siempre se hacía así. En esta jaula siempre la dejamos cantar. Así que yo entendí hace muchos años que se nos ordenó levantarnos y brillar, no levantarnos y reflejar. Levantarnos y brillar. Isaías 61 dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Noten la orden, el verbo imperativo. Levántate y ¿qué? Resplandece. Y ahí sale el resplandor de adentro. No dice refleja. Búscate un espejo para que más o menos tengas un reflejito. Sino, levántate y resplandece. O sea, estamos siendo llamados a ser una voz, no un eco. Entonces el Señor me decía, hay mucho potencial, pero todavía hay una mente que tiene que ser rota, una mente de ovejas clonadas, de repetir, de hacer, de una tendencia que nos obliga a hacer lo que hace la mayoría, y Dios no se mueve por mayoría. Cuando Judá tuvo problemas, Dios le ordena a Jeremías y le dice, recorre las calles de Jerusalén, observa con cuidado, busca en las plazas, si encuentras una sola persona que practique la justicia y que busque la verdad, yo voy a perdonar esta ciudad. Uno. Dios no busca una multitud, Él anhela a una persona, no se entusiasma con las masas. Nosotros vemos un estadio y decimos, ¡oh, qué fiesta habrá en los cielos! El Señor no se entusiasma con las masas. Él se entusiasma con una persona que tiene un real encuentro con Él. Dios dice, yo busco una persona y elijo, y no hay quien me diga, ¿qué haces? Dios, cuando elige, cuando bendice, oigan esto, y cuando unge, es injusto. Oh, esto va hasta para YouTube, hermano. Vieron que nosotros decimos, allá, ¿dónde está la justicia? Nunca pidas justicia de Dios porque te va a meter en problemas. Nunca pida la justicia de Dios. Siempre pide gracia. Siempre pide misericordia. El día que reclame justicia, te va a fulminar ahí el Señor. El día que reclames justicia, te vas a tener que morir. Señor, hazme perfecto. Dios dice, me conviene matarte, y te aplasta así. No reclames justicia. Cuando Dios usa a alguien, yo sé que algunos se toman la palabra, es que Dios no hace acepción de personas, pero ahí está hablando en el contexto de la salvación. Todo aquel que recibe a Jesucristo como único camino, único mediador entre Dios y los hombres, no hay acepción de personas, cualquiera puede acceder. Lo que está diciendo el Señor respecto a esa injusticia divina que yo lo llamo, está reflejado en la parábola del que sale a contratar obreros para su viña y le paga al que trabaja desde la mañana determinado dinero, al que trabaja de las 2 de la tarde determinado dinero, al que trabaja a la tardecita tanto dinero, y al último, resulta que a todos les paga igual, se quejan los primeros, y el dueño de la viña dice, ¿qué? ¿Yo acaso no soy el dueño? ¿O hay alguien que puede decirme qué haces? Eso es lo que hace el Señor. De pronto nos regala a nosotros una iglesia hispana, un avivamiento, un mover, un fuego increíble, y hay de los que dicen, ¿y esos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Y tiene el payaso ese contando chistes de suegra. Pero ¿sabe qué? ¿Quién le dice al rey lo que hacer cuando al rey se le place levantar campamento en el medio de Israel? Porque es un reino. ¿Sí o no? Dios es famoso por hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria como tú y yo.
Ya estaban como para ofenderse, como tú, como yo. Somos ordinariamente usados por Dios de una manera extraordinaria. Eso es lo fascinante, eso es el reino. El rey hace lo que quiere, determina lo que quiere, es un reino. Encuentra uno y cambia una nación. Ahora, ¿cuántos quieren ser usados por Dios de esa forma, de esa manera? En Australia, creo que también se los conté hace unos años, en Australia tienen no es un síndrome, es un estilo de vida cultural, más bien es un tabú cultural, que se llama el problema o la cuestión de la amapola alta. Las amapolas altas son aquellas que crecen demasiado y cuando están demasiado altas se las corta para que no llamen la atención del resto. Si ustedes van a Australia y preguntan, ¿cuáles son sus héroes? Los héroes nacionales. Porque cada país tiene un héroe en términos de fútbol, próceres, políticos. Bueno, políticos no tenemos tantos héroes, pero sí próceres, ¿no? Está por ahí Simón Bolívar, San Martín, no sé, Pancho Villa. Y si vamos a los futbolistas, bueno, todos los que ustedes conocen, Messi, Maradona, Chicharito. Qué injusta que es la vida. ¿No? Son los héroes. En Argentina nos levantamos un héroe cada tanto, siempre. Necesitamos un Messi que es el mejor del mundo y el mejor tenista y tenemos el mejor boxeador. Y siempre el argentino quiere estar buscando ser el mejor en algo. Tenemos la mejor carne y tenemos el mejor vino y la mejor tierra. Y por eso nos creemos los tapones del océano. Porque siempre estamos buscando ser los mejores en algo. En Australia no. Hemos estado en Australia y cuando ustedes preguntan ¿quiénes son los héroes nacionales de acá? No tenemos, dice. Tenemos el síndrome de la amapola alta. Quien sobresale de la mayoría es como una dinámica social, que cualquiera que resalta es cortado por la masa. Cualquiera que hace algo, el australiano no lo reconoce, para que todos se mantengan igual. Y a mí se me ocurre que esta dinámica ha estado en el cuerpo de Cristo por años. De repente Dios bendice a alguien y ya nos agarra el espíritu de desconfianza. Nos da como cosas si alguien de pronto Dios lo utiliza. Alguien de la iglesia llega a Hollywood. Alguien de la iglesia gana un Grammy. Alguien de la iglesia un Pulitzer, un Nobel. Decimos, no se puede servir a dos señores. A mí me lo dicen todo el tiempo. ¿Por qué, hermano, no se decide, deja de servir a dos señores? ¿A qué señor sirve? Ni siquiera si sirviera al Rey de Reyes estaría inspirado a la grandeza, a demostrar a todo el mundo que cuando tienes a Dios de tu parte, Dios y tú son mayoría. Y lo que emprendas te lleva a la excelencia, ¿sí o no? Que nada tiene que ver la humildad con la grandeza. La falta de humildad es el síndrome de la amapola alta. La verdadera humildad es compatible con la grandeza, con la estima sana. Dijo el Señor, el que a sí mismo se enaltece, ¿qué va a pasar? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué será? Enaltecido. O sea que la humildad es la vía, la promoción para que Dios te enaltezca. La verdadera humildad. Jesús no criticaba el deseo de grandeza, te decía cómo alcanzarla. Te decía, mira, si tú te humillas delante del Señor, yo te voy a enaltecer. Esa es la casa de los valientes que tenía David. No aparece en los Salmos, pero aparece en el libro de Nehemías. Dice que Nehemías restauró el estanque labrado, Nehemías 3:16, y hasta la casa de los valientes de David. No sé qué había en la casa de los valientes de David. Yo estimo que bien pudo haber sido un museo. Con los valientes de David, el que defendió el campo de lenteja, el que mató al gigante, el que nunca tuvo suegra. Los valientes que estaban allí. Yo creo que la verdadera razón por lo que la iglesia siempre promovió esa falsa humildad es porque nunca nos enseñaron quiénes somos en Dios. Y si queremos producir agentes de cambio, necesitamos, como David, tener valientes, llenarlos de confianza, tener líderes sanos que enseñen a nuestros hijos a ser valientes. Por eso hoy oramos por los maestros y voluntarios de la escuela dominical, porque cuando le decía al Señor ayer, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Una y otra vez me decía, las limitaciones están en la mente de la gente. Dile a mis hijos que yo quiero que River sea una casa de valientes, una suerte de invernadero donde de allí el Señor extraiga las amapolas altas, esa gente que va a ser modelo, que va a ser agente de cambio. Yo creo que alguien acá tendría que decir, yo ya soy esa persona, Dios me está levantando, pero no modelo en cuanto a lo famoso, a lo popular necesariamente, sino en cuanto a negocios, en cuanto a ministerio. Dios empieza a levantar, pero para eso Dios nos tiene que inspirar a la grandeza. Nada tiene que ver
la grandeza con la falta de humildad. Nabucodonosor dice, yo soy grande, mira todo lo que he logrado, mi grandeza, mi esplendor, y queda loco, pierde su juicio cabal, es cortado como fue su sueño, y está 7 años perdiendo su juicio cabal, pastando con los animales. 7 años después dice, y yo recobré mi juicio, y ahora me fue restaurada mi grandeza, mi esplendor. Quien lee eso dice, pues este tipo no aprendió, está diciendo lo mismo que le causó la locura. Pero luego agrega, pero yo reconozco que la fuente de esta grandeza es Dios, a quien glorifico, de Él viene la riqueza. La grandeza no es el problema, sino reconocer de dónde viene. ¿Cuántos dicen amén? Y en el servicio anterior yo le decía a la congregación que aprendamos a decir gracias. Oh, qué bonita que está. Digan gracias, no digan que ella hace bonita, tengo la cola a la vieja. Digan, estoy linda. Porque uno se cansa de decirle piropos a alguien y nunca te los acepta. Qué buen trabajo que estás haciendo, hermano. No, no me mira a mí, lo hago por Jesús. No, si fuera Jesús lo haría mejor. Estás haciendo un esfuerzo y se te agradece. Tenemos que empezar a ser agradecidos. Tenemos que aprender a recibir. Y si no sabes recibir es porque nunca has dado. Porque eres egoísta, porque eres un mar muerto, porque no das, no tienes salidas. Entonces cuando te viene algo dices, ¿y eso por qué? Claro, si nunca diste nada. El egoísta se sorprende cuando le vienen las bendiciones. El que es dador no se tiene por qué sorprender. Si te regalan, si te bendicen, si te honran, tienes que estar feliz porque alguien vio tu siembra, esa que diste oculto. A veces te vas a encontrar con cosechas que ni esperabas. Y que dice, ¿y esto de qué? De una siembra que hiciste consciente o inconscientemente hace años y que no te acuerdas. Tiempo que invertiste, aquel llamado telefónico, aquel correo electrónico que escribiste, aquella sonrisa que diste, aquel abrazo sincero. Y un día lo empiezas a cosechar. No diga, ¿por qué me está abrazando? No diga eso, porque si sembraste, cosechas. ¿Están conmigo, sí o no? El corazón agradecido es aquel que está inspirado a la grandeza. Muchachos, ustedes tienen que ser los mejores estudiantes, los mejores universitarios, las mejores calificaciones. Si te va mal en las notas y en las calificaciones y estás repitiendo el año, es que Dios me está llamando a las misiones. No, a la vagancia, porque Dios nos llama. Sí, es un principio. Si no te va bien en lo que haces, no esperes que Dios te lleve a las grandes ligas. No esperes que Dios te use. Tienes que ser el mejor a donde Dios te pone. Daniel fue 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. No un poco mejor, no mediocre, no un 6. 10 veces mejor. Entonces esa grandeza, ¿qué hace? Enaltece al Padre siempre. ¿Alguien está escuchando este mensaje, sí o no? Por eso nuestro estilo de liderazgo en la iglesia es liderar y soltar. Tú lo puedes hacer. No tiene pastor, venga a orar por mí que tengo una enfermedad. No, tú puedes orar, tú lo tienes. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese día me dio autoridad a mí y te dio autoridad a ti. No dijo, y esto para los pastores. Eso lo tienes. Ahora, si yo oculto información y no te lo digo, es para acumular poder y que ustedes sean o pastor dependiente, o Dante dependiente, o líder dependiente, que es la manera de a veces manejar las congregaciones, que todo el mundo dependa de otro. El Señor dijo, yo no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado ¿cómo? Amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre se lo he estado dando a ustedes a conocer. Jesús igualó la esclavitud con el ocultamiento de información. Él dijo, yo quiero que se mantengan observando todo lo que yo hago. Y que si ustedes me ven que libero un endemoniado, aprendan cómo se libera un endemoniado. Si yo digo, mar, viento, detente, eso es lo que tienen que hacer, sonso, no llamarme cuando estoy durmiendo. No dijo el Señor, qué bueno que me llamaron porque yo soy el único que está en la onda apostólica de los vientos. No dijo eso. Dijo, hombre de poca fe, ¿de verdad me llamaron para detener los vientos? Viento, aquíétate. Lo que le estaba diciendo a usted de la próxima, diga, viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. Pero no te he ocultado información, dice el Señor. Sana a los enfermos. No dice ora por los enfermos. Aquí sana a los enfermos. Es una orden. Libera a los cautivos. No dice busca al pastor, busca al líder. Tú tienes esa grandeza delegada, esa autoridad delegada. La tienes que usar para caminar donde Dios quiere que camines. ¿Están conmigo, sí o no?
La grandeza hace que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, por encima del establishment, por encima de la religión, por encima de los pastores. Dios dice, yo quiero usarte, quiero bendecirte, pero no dejes que nadie te limite. No permitas que nadie te diga lo que yo puedo hacer, porque yo soy el que te va a medir, porque yo soy el que te va a bendecir, no los hombres, no la tradición, no te define el apellido. ¿Están conmigo, sí o no? Siembra, trabaja y espera la recompensa. Hasta el Señor, hoy leía que la Biblia dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Hebreos 12:2. Hasta Jesús esperaba gozo y por eso fue a la cruz. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y pagaré a cada uno lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Entonces cuando nosotros hacemos algo y celebramos el esfuerzo y decimos estoy haciendo esto para cosechar, está bien. ¿O quién quiere casarse para pasarla mal y no ser recompensado? Está bien. Trabajamos, nos esforzamos para ver la recompensa. La limitación está en la mente, los que muchos traemos de nuestros países, de que tenemos que ser pobres o tenemos que ser humildes, de que si tenemos algo de más, algo estamos haciendo mal. Y el Señor me dice, yo quiero llevarte a la grandeza, pero tienes que entender que cuando te va bien es porque te bendigo. Y cuando vean la bendición, yo te bendeciré, como le dijo Abraham, te bendeciré y serás bendición para otros. Pero te tengo que bendecir para que levantes a otros, para que bendigas a otros. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Te tiene que ir bien. Yo declaro que te va a ir bien. ¿Cuántos lo reciben? No sé cómo te fue febrero, pero marzo va a ser extraordinario. Y me dicen, eso es predicación positiva. Y tu abuela, más vale. ¿Qué voy a hablar? Predicación negativa. Decir, te va a ir mal. La crisis. Crisis vamos a tener. Tormenta vamos a tener. Bienvenidos a la vida real. Pero vamos a salir de las tormentas porque David dice, aunque pase, aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, no temeré. No dice aunque me quede, aunque viva, aunque me muera ahí, aunque cuando pase, dice la palabra, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es una promesa. Alguien tiene que decirme amén. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, lo creo, lo recibo, es la palabra para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Yo decía en el servicio anterior que yo amo a mi papá mucho, lo amo el alemán, pero decía en el servicio anterior que si yo hubiese escuchado solo a mi papá, yo me hubiese dedicado a cualquier cosa, estaría en la carpintería con él. A mucha honra de los carpinteros, pero digo, no pensé que tenía capacidad para más. Porque él siempre me inculcó, los Goebbels somos burros. Y de verdad, yo busco a los Goebbels para atrás y por ahí llego al socio de Hitler, es lo máximo que puedo llegar. No hay Pulitzer, no hay Nobel, no hay celebridades en los Goebbels. Pero me salvó la vieja, porque la Stockley, la británica, la inglesa, decía, nosotros, nuestra familia, porque el papá de mi mamá es inglés, nacido en Gran Bretaña, entonces decía, nosotros somos todos artistas, así que el nene va a ser artista. Y yo escuchaba a la vieja, ¿qué artista voy a ser si no podía hablar, si era tartamudo, si heredaba la ropa de mis hermanos? Éramos pobres, no teníamos nada. Pero la vieja inculcó palabritas de grandeza. El nene es artista. Entonces veía las películas esas en blanco y negro del Far West, lo que sea, decía, algún día vas a actuar ahí en Hollywood. Yo te veo en Hollywood. En Hollywood, vivíamos en Buenos Aires. ¿Cómo voy a llevar a Hollywood? Y yo le creía a la vieja. ¿Sabés que le creía? Y me decía, vas a ser encantador. Porque mi hijo, cuando te salga todo lo de adentro vas a ser encantador. Porque así era el abuelo, un encantador. Mi abuelo era el papá de mi mamá. Yo veo fotos, pero las habían visto pedir limosna por años, decían, este no es el que se sienta a mendigar. Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él, sino que se le parece. Y él insistía, sí, soy yo, cabezones, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y este hombre, responde el ex ciego, este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que yo fui, me lavé y entonces pude ver. Es una historia que si uno
la lee demasiado rápido se pierde el drama que hay, se pierde la historia, la prehistoria, lo preexistente que este hombre tiene antes de encontrarse con el Creador hecho hombre. Uno se pierde los pasos de comedia que hay. Es una historia que tiene todo. Un buen guionista de Hollywood podría hacer una gran historia que culmine con este milagro, pero nada más hablando de este ciego de nacimiento. Alguna vez yo conté, cuando hicimos una serie de milagros, creo que fue antes de irnos a Riverdon, a la carpa, que cerca de los 6 meses de edad, los niños, cuando nacen, recién a los 6 meses de edad, comienzan a formar imágenes internas, mentales, de las realidades externas. O sea, que los niños, por una cuestión técnica, nacen ciegos, hasta que de a poco van armando y revelando sus fotografías internas. La primera imagen que tiene un niño es la imagen de mamá. Es lo primero que el niño ve, pero recién la puede divisar bien a los 6 meses de edad. Así que lo lamento si le estás hablando antes de esa edad diciendo ¿qué pasó? Saliste igual de mamá. Él ve una cosa que se le acerca, que menos mal que no te ve bien de cerca a esa edad, haciéndole esas caras. A los 6 meses, el bebé identifica, pero ya identifica la voz. La voz la conoce desde el vientre de su mamá, cuando su mamá le hablaba, así que sabe, identifica el tacto. Papá no entra en escena hasta por lo menos los 8 meses de edad. Algunos papás entran en escena a los 40 años, pero ese es otro caso. A los 8 meses de edad, los papás entran en escena. Así que cuando le das unos años al pequeño, ya el pequeño todo su vocabulario va a estar representado con una imagen. Cada palabra va a estar representada con una imagen. Y si desarrolla su visión con normalidad, así lo va a hacer el ojo de su mente. O sea, cada palabra va a corresponder a una imagen. Antes de que vaya inclusive al kinder, antes de que vaya a la escuela, cada palabra corresponde a una imagen. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús? Bueno, que este hombre había nacido ciego de nacimiento. He aquí una de las cosas que se nos escapan cuando estos episodios se leen rápido en una campaña evangelística. Y Jesús sanó al ciego y así como sanó al ciego te puede sanar. No, este no era un ciego que había quedado ciego por un accidente. Había nacido ciego. O sea, tenía todo nuestro vocabulario, pero a esas palabras no le correspondía ninguna imagen. Su álbum de fotografías estaba vacío. Este milagro de sanación no fue tan simple como la corrección de un astigmatismo, como sanar una herida de córnea, cirugías de cataratas. Es como que Jesús no solo toca sus ojos, sino que vuelve a cablear el cerebro del ciego, creando un camino de sinapsis que antes no existía. Eso es lo que a mí me fascina, me parte la cabeza. Porque él no es solo, le abre los ojos y ya empieza a ver. Él tiene que recibir en un instante toda la información que un niño hasta su edad adulta va recibiendo en pequeñas dosis. Un niño puede aprender 10, 12, 14, 15 idiomas. Es fascinante como Dios nos creó. Y lo mismo pasa con la visión, que le vamos asignando imágenes a cada cosa. Porque hay un día en que se forma una sinapsis entre la corteza visual y el nervio óptico, un cableado. Y esto se llama ventanas de oportunidad. Ahora, yo no sé si en términos espirituales alguna vez perdiste las ventanas de la oportunidad. Porque con el Señor, cuando uno conoce al Señor, puedes caer en el error de que ya tienes a Cristo, te bautizaste y ya lo sabes todo. Eres salvo y a esperar la venida del Señor o la muerte para irte con Él. O le vas agregando a tu vida espiritual ventanas de oportunidad. Quizás ya perdiste la cuenta de la cantidad de especialistas que viste o la cantidad de tratamientos a los que te sometiste. Número 1. Quizá tu último matrimonio terminó en divorcio y no sientas de amar a alguien de nuevo y ni hablar de volver a confiar en una persona. O quizá, número 3, un estigma social te apartó de tus amigos. Estas 3 teorías no son hipótesis, son las personas que Jesús sanó. Una mujer con hemorragias, la mujer junto al pozo que había tenido varios maridos y el leproso. Yo no conozco tus circunstancias personales y específicas, pero yo sí creo que Dios puede crear un nuevo cableado o reparar uno existente que no usas.
Dios es el Señor de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las milésimas oportunidades. Nunca es demasiado tarde. Nunca le digas nunca al Señor, porque a alguien que nunca vio, de repente empieza a ver. Hay muchos milagros que Dios a lo mejor ya hizo en tu vida y no lo has logrado identificar. Y hay otros que Dios quiere hacer y no los puedes ver. Dice, no puede ser. Mi papá decía, yo soy incrédulo y gracias a Dios soy ateo. Él no creía en nada. ¿Cómo alguien que se decía ser ateo empezó a creerle a Dios? Bueno, una de las primeras cosas que le ocurrió fue ver a su propia esposa que se sanó de cáncer. Cuando ve que la mano interventora de Dios hace lo que la quimioterapia no pudo hacer, él empieza a creer que Dios es un Dios de milagros. Y como aquel ciego, cuando le decían a él, Dios puede sanar el cáncer, él no tenía una imagen para eso. No había una imagen que le correspondía a sanidad de cáncer. Él tenía una imagen para el cáncer, que era una mujer deteriorada, una mujer que se iba en sangre. Esa imagen él la tenía para el cáncer. Pero para la sanidad del cáncer él no tenía una imagen, hasta que Dios vino, cableó su cerebro y le dijo, Federico, vas a tener que creer de que yo hago lo imposible y que creo lo que no está. Y la nueva imagen es que vas a tener una esposa sana. Alguien tiene que recibir esta palabra, porque si Dios habla de Pedro, es porque hay un Pedro aquí. ¡Aleluya! Ahora, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y ahora necesito que me presten muchísima más atención. ¿Me lo prometen, sí o no? Porque esta es la gran pregunta que hasta el día de hoy los teólogos siguen debatiendo. Y yo creo que lo que te diré es lo que el Señor puso en mi corazón para quitarte frustración, para quitarte dolor. En primer lugar, las enfermedades no las creó Dios. El Señor no manda enfermedades. El Señor no castiga con enfermedades. Aún si metes la pata y te equivocas, Dios no te va a arrebatar un hijo, ni te va a matar a alguien de la familia, ni te va a caer un rayo, porque ese no es Dios. Tengo base bíblica para mostrártelo, pero además base del corazón. Soy padre como muchos de ustedes son papis y son mamis. Y si tu hijo mañana estuviese haciendo, no sé, es vago, no quiere ir a trabajar o anda mal en los exámenes, ¿le desearías una enfermedad terminal para que aprenda la lección de que no debe dejar de estudiar? Jamás, never. Y si vosotros que sois padres injustos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un Dios justo, un Dios perfecto y un Dios soberano? Entonces, yo tuve que luchar contra esa doctrina que Dios es un Dios castigador. Uno tiene que asumir las circunstancias, las consecuencias, si se desvía del camino. Pero no está Dios ahí esperando como un policía cósmico, esperando que te desvíe para hacerte un ticket. Ese no es Dios. Esa es la migra, no es Dios. Dios es un Dios de misericordia, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que se la pidas, como un papá que dice, o una mamá, ¿tienes hambre? Es una pregunta retórica, ya sabe que el niño está llorando, o porque vio al padre y se dio cuenta quién es el padre, o porque tiene hambre, ya sabe. Y la mamá ya le está preparando algo. ¿Tiene hambre mi bebé? Oh sí, dice él con 34 años, y se sienta y le da sus huevos. Ahora, de pronto hay una enfermedad, y aquí la pregunta es casualmente lo que nos lleva a dislucidar algo que yo sé que ha estado en tu corazón quizás por mucho tiempo y no te atreviste a preguntar. Aquí los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Quién metió la pata? ¿Él? Porque nació ciego, no fue un accidente. Es un síndrome, una anomalía. Entonces, ¿quién metió la pata? ¿Los padres? En una iglesia evangélica pentecostal ortodoxa diría, seguramente sus padres tuvieron sexo antes de casarse. Y así les nació el hijo sin ojos. Yo escuché esos testimonios. Tienen un hijo down, algo hicieron. Es así. ¿Así es nuestro Dios? No, el mío no es así. Nuestro Dios responde como le responde a ellos,
Cuando le pregunta, ¿a qué se debe de que este hombre no ve? No es una pregunta nueva en absoluto. ¿Quién pecó? ¿Este o los padres? Es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Nos pasa algo malo e inmediatamente se nos viene a la cabeza la doctrina, estamos fuera de Dios, por eso nos vino la enfermedad. No siempre es así. No siempre se abre el vallado y Satanás tiene el permiso de atacar como ocurrió con Job. Lo que trato de decir es, somos sanos por sus llagas. Decimos amén. Somos prósperos porque Él eliminó en la cruz la corona de espinas. Con la corona de espinas eliminó los espinos que causan sudor. Él dijo, yo te voy a prosperar y lo que a otros les cueste años, lo vas a lograr en poco tiempo. Dios dice, te voy a bendecir en todo. Ahora, ¿qué pasa cuando no ocurre de la forma que quisiéramos? Cuando la vida no sale como lo planificaste, siempre buscamos a quién o a qué culpar. Es una tendencia que tiene su origen en el jardín del Edén, cuando el hombre dijo, Eva me dijo que comiera. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me dijo que comiera. Serpiente, ¿qué hiciste? Mi suegra fue la que me dijo que le dijera. En el juego de las culpas nadie gana y siempre queda el amargo sabor de la lástima. Las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie, a veces son las circunstancias que muchas veces Él está usando para cambiarnos. Las anomalías que a veces queremos que Dios cambie son las anomalías que Dios está utilizando, valiéndose para cambiarnos. Yo veo un Moisés tartamudo. Nunca Dios le sanó la tartamudez. La Biblia no da registro que Moisés haya recuperado su torpeza de lengua. Él dijo, yo soy torpe de lengua. Y aunque teólogos difieren de que él trató de decir, no soy bueno en la oratoria, hay de los que dicen, sí, realmente era torpe de lengua, si no Dios no le pondría a Aarón como un traductor. ¿Por qué alguien que a través de cuya mano Dios abre las aguas, hace brotar agua de una piedra, no puede Dios sanar su lengua? ¿Saben la cantidad de predicadores que yo he conocido con alguna anomalía física y Dios los usaba en sanidad de una forma tremenda? Pero por alguna razón Dios usa esa circunstancia para tener un cable cortito, para tenerlo agarrado así. Hay momentos que Dios sabe que si nos alarga la cuerda, nosotros nos podemos ir a cualquier lado y a veces nos tiene que tener de una cuerda como lo tenía Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él decía, quita este aguijón. Y ese aguijón parecía que no se lo iba a quitar nunca. 3 veces oró al Señor y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Increíblemente, Pablo podía haber dicho, entonces estoy metiendo la pata, algo estoy haciendo mal. Dios dijo, no. Y me atrevo a pensar que quizás le quitaba ese aguijón y Pablo se terminaba creyendo un argentino. El Messi del fútbol. ¿Qué sé yo? Lo que trato de decir es que esas circunstancias Dios las usa para procesarnos, para cambiarnos. Y nosotros pedimos que las cambien. Yo haría otro guión diferente hasta para esta iglesia. ¿Qué guión haría yo si me dejan escribir la historia de River? ¿Cómo lo escribiría yo? Bueno, yo lo escribiría de la siguiente forma. Me llama Robert Schuller antes de fallecer y me dice, como yo me voy a morir, como le voy a vender todo esto a la arquidiócesis, separé $3 millones para los hispanos. Llévatelo, cómprate una arena y vive feliz. Gracias, doctor Schuller. Dios te ha usado. ¡Ay! Me voy con el dinero y compro. Yo me evito el desierto, el andar sentándome en silla de lata, en probar tus nalgas, que estaban así. ¿Se acuerdan cómo nos sentábamos en el hangar? Yo hubiese escrito otro guión, pero yo recuerdo cuando nos llegaban correos y llamados desde Europa. Hay un pastor de España que me llamó y me dijo, en ese momento donde la iglesia andábamos deambulando de lugar en lugar, me dijo, es increíble, están marcando la historia ustedes. Evangelizando en la carpa 50 días. Y yo le digo, sí, no nos queda otra, a algún lado tenemos que ir. Qué lindo que salieron al parque, no teníamos techo. No, pero qué lindo que salen por las almas. Ninguna iglesia sale. Teníamos que salir porque estábamos en el desierto. No es que teníamos que salir, no teníamos dónde entrar. Y mientras que yo veía un guión defectuoso, Dios escribía su mejor historia. River era un río que no se iba a detener
Alguien tiene que decir amén. Por eso yo creo que si tú miras la voluntad de Dios en términos temporales, en términos finitos, no infinitos, finitos, las cuentas no cierran. Porque hay gente que muere orando por algo que no pasa hasta que se terminó de morir. Hay oraciones que Dios te va a contestar cuando ya no estés. Yo creo que el Señor les corre un poquito el telón de la eternidad a los que ya se han adelantado para que vean. Mira la oración contestada. Tú oraste por tu hijo. Sí, cuando tú me trajiste aquí, Señor, él estaba perdido. Mira, está predicando a otros ahora. Tu oración ha subido, no ha muerto. Tu cuerpo dejó de respirar, pero tu oración está viva y ha cruzado el cosmos. Ha cruzado el universo. ¡Aleluya! Yo creo. Pero insisto, si ves la voluntad de Dios de manera temporal, las cuentas no cierran. Tienes que agregarle eternidad a la ecuación. Dios dice, la vida no termina cuando bajas al sepulcro. Si no, estamos creyendo que la fecha de defunción que aparece ahí en la piedra es el final. Esto es todo, amigos. Y dijimos que no. Es una coma, es una pausa. Es salir del útero. Es salir del vientre del mundo donde nadamos en la oscuridad. Es simplemente un paso, un abrir y cerrar de ojos. Y ahí vamos a entender por qué algunas cosas no resultaron como esperábamos. Nos cuesta mucho imaginar la amarga desilusión de descubrir que los padres de este ciego que se encontró con Jesús nunca vería con sus ojos físicos. Tuvo que haber sido un latigazo emocional. ¿Cuántas preguntas sin respuesta habrán perseguido a sus padres? Como les dije hoy, ¿por qué los niños caen por la ventana? ¿Por qué hay bebés que nacen ciegos? ¿Por qué hay bebés con síndromes de Down? Son preguntas imposibles de responder. Y algunas son preguntas que nos vamos a llevar a la tumba y que ningún predicador, por más buen orador que sea, podrá responder a ciencia cierta. Pero no podemos permitir que las preguntas que no podamos responder nos impide confiar en aquello que sabe que es verdad. Dios dice, lo que te pasa para que yo me glorifique en ti. ¿Cómo Él se va a glorificar? No tengo idea. Pero qué buena noticia, se va a glorificar. Dios se va a glorificar. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos creen de que el Señor se va a glorificar? Es maravilloso, se va a glorificar. ¿Cómo? No lo sé, pero se va a glorificar. Y para los que dicen, qué falta de respeto este predicador, payasos, Dios no haría algo así. Jesús dice, ¿cómo lo puedo sanar? Y hace. Porque tuvo que untarle los dos ojos, ¿eh? No es que hizo. Sino que hizo. Te guste o no te guste, no estoy exagerando. Dice que hizo barro. Hagan la prueba a la salida. Traten de hacer barro acá en la puerta. A ver si pueden con la salivita así de babosa semi-muerta. Así. A ver qué pueden untar. Hizo un buen escupitajo. ¡Pa! Falta. ¡Pa! Hizo barro. Dice la Biblia. Porque a veces la queremos higienizar la Biblia. Para que no parezca tan feo. Pero es lo que dice que Jesús hizo. Hizo barro con su saliva. Porque el Señor estaba afirmando su poder del Génesis. Así que Él tiene tierra y humedad en su boca, materia prima para hacer gente. Y hace barro y le hace los ojitos así. ¿Cómo los quiere? ¿Azules o verdes? Porque también te puedo poner el color. Y le pone allí. Y aquí viene la pregunta. Le dice al hombre que vaya y se lave en el pozo. ¿Por qué Él no le saca el barro? ¿Por qué lo manda a un estanque? ¿Por qué lo manda a buscar su tesoro a un estanque? ¿Por qué no lo sanó allí mismo? ¿Por qué? Y yo me acuerdo de una historia de un muchacho que había quedado ciego a los 13 años a causa de una explosión química. Y él siempre tenía compasión y lástima de sí mismo.
Y un día su padre le dijo: Juan, va a llegar el invierno y hay que reparar las ventanas. Hay que preparar las ventanas con madera, es tu trabajo. Y luego el padre fingió salir de la habitación dando un portazo. Y el chico pensó: cuando me caiga, no solo este viejo va a tener un hijo ciego, sino también un hijo paralítico. Pero no se cayó. Hizo lo que era capaz de hacer y se dio cuenta que era capaz de mucho más de lo que pensaba, aunque no pudiera ver. Y cuando terminó de proteger las ventanas, descubrió que su padre había estado a 1,5 metros todo el tiempo. Porque la autocompasión es una maldición mucho peor que la ceguera. El decir: no puedo, es que yo no sé qué voy a poder, ay, es que estoy mal, es que no se me va a ir. Eso es peor que estar ciego, eso es ciego de ceguera espiritual. Eso es una ceguera espiritual. Este ciego dependía de todos para todo. Así que Jesús no solo sanó sus ojos ciegos, sino que restauró su dignidad, reprendiendo la autocompasión. Y este es el secreto para experimentar lo milagroso. La mayoría de los milagros requiere una acción de ciega obediencia. A veces la ciega obediencia puede abrirte los ojos, puede revertir las maldiciones. Una ciega obediencia puede iniciar el nuevo capítulo de tu vida. ¿Qué es una ciega obediencia? Bueno, que el ciego ahora tiene untado los ojos con barro, sigue tan ciego, nada más que ahora encima tiene barro. Ve y lávate en el estanque. ¿Dónde queda el estanque? Pregunta. Para allá. Así que él va a lavarse en el estanque. Yo me hubiese sacado el barro antes de llegar. Yo me hubiese dicho: encima que soy ciego, no se burlarán de mí. Creo que los que lo ven con los ojos llenos de barro se están burlando de él, pero él tiene ciega obediencia. Total, ya no ve, ¿qué puede perder? Así que va caminando hacia el estanque. Un padre que ve que su hijo no se sana. Alguien que no logra tener el trabajo que ha soñado. Alguien que todavía no le llegaron los papeles a su buzón de correo. Alguien que todavía espera por una resolución en el banco, por un préstamo que no te dan. Están caminando hacia un estanque, agradeciendo cada domingo a Dios, porque aunque no entienden, tarde o temprano Dios se va a glorificar. Sea que ese estanque esté aquí o esté en el cielo, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Alguien tiene que decir: esa es la palabra que recibo esta mañana. ¡Aleluya! Ciega obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Aunque no veas. Aunque se te haga cuesta arriba y digas: se están burlando de mí. Dios dice: da un paso. Créelo. Me voy a glorificar en ti. Me voy a glorificar en tus hijos. Algo bueno va a salir de esto. Saldrás de esta y algo bueno va a salir de esto. Todo pasa. Los momentos tristes no son para siempre. Los lutos no son para siempre. Las separaciones no son para siempre. Todo pasa. Esto también pasará. Esto también pasará. Las alegrías tampoco son para siempre. Los momentos de felicidad no son para siempre. Todo pasa. Y tienes que aprender a mirar la vida en perspectiva, diciendo: hay cosas que voy a tener y hay cosas que no. Hay cosas que se me van a dar y hay cosas que no. Pero Dios va a crear una imagen para ese hueco que todavía tienes. Porque yo sé que te cuesta creerle al Señor, sufriste mucho. Pero esta palabra va especialmente para ti, para decirte: yo no me olvidé de ti. En mis manos te tengo protegido. Mis ángeles te acompañan todos los días. Lo que pasa es que queremos que los ángeles nos acompañen para correr. No queremos que nos acompañen en una silla de ruedas. Pero el Señor dice que sea como sea, sus ángeles van a estar con nosotros. Sea que tenga más o menos energía, más o menos fuerza, más o menos salud, Dios no te abandona. Y Dios te está diciendo hoy: no estés triste si tu milagro todavía no llega. Muchos de ustedes el milagro no llega simplemente porque no es el tiempo, va a llegar. Otros recién están siendo untados con barro y otros están camino al estanque. Y va a llegar el milagro, va a llegar. Dios te va a dar la victoria. A pesar de que a veces fracasas, a pesar de que dices: yo soy una mala persona, mira lo que hago. Dios me dice: yo no morí por ti porque eras bueno. Otro evangelio.
In the neon twilight, where the shadows play, I'm drifting on echoes in a timeless way. With a heart full of mystery and a soul so keen, I'm dancing through layers in this haunting scene. Melodic whispers, like a distant tide. In this experimental rhythm, I'm here to buy a symphony of dreams in an indie rock scene. In this layered dance, where my heart's been all lost in the music, in the synthwave dream. With a classic tune that I can't quite seem. Lay a female voice in the alt rock light. In this haunting song, where dreams ignite. Through the haze of colors and the starry nights, I find my rhythm in the soft moonlight. Echoes of the past, they whisper sweet. In this rock world, where the beat repeats. Melodic whispers, like a distant tide. In this experimental rhythm, I'm here to buy a symphony of dreams in an indie rock scene. In this layered dance, where my heart's been all lost in the music, in a synthwave dream. With a classic tune that I can't quite seem. Lay a female voice in the alt rock light. In this haunting song, where dreams ignite. In the heart of the night, where the guitars play, I find my rhythm in the soft moonlightal way. A sweet surrender to the rock beat. In this haunting moment, where my heart skips a beat.